Ready to unwrap a surprise from Consumer Cellular? Experience the gift of freedom with no contract, no hidden fees, and always free activation. Here comes the holiday surprise. From now till December 31st, new customers can enjoy their second month for free. To get this holiday offer, visit consumercellular.com or call 1-888-FREEDOM and use promo code PODCAST. Act before December 31st to get your second month on us. Use promo code PODCAST. Esto es Historia Freak, el podcast donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. Europa Occidental. Inicios del siglo VIII. El eje del poder giraba en torno a los francos, un pueblo de origen germano que, centurias atrás, había aprovechado el vacío dejado por los romanos para expandirse hasta el Atlántico. El trono seguía en manos de la dinastía merovingia, fundada por Clodoveo allá por el 509. Las francas cosas comenzaron a avivarse en 714, fecha de muerte de Pipino de Heristal, mayordomo del palacio. El título, claro, suena a "Tráigame el café, Jaime", pero en la práctica era el administrador de facto del gobierno. Carlos, su hijo bastardo, asumió el puesto y, no con ánimo de pasar desapercibido, restauró el gobierno centralizado, jugó un rol decisivo en la instauración del sistema franco de feudalismo e intensificó las campañas militares que confirmó a su pueblo como el peso pesado de la Galia. Esto incluye la conquista de Frisia, hoy una provincia de Países Bajos. Aunque el caudillo de aquellos pagos, Radbod, no por eso iba a aceptar la fe de sus subyugadores. Se dice que ventiló su preferencia por pasar a la eternidad en el infierno con sus antepasados paganos antes que compartir el cielo con esa manada de mendigos cristianos. Este mayordomo en esteroides se hizo merecedor del apodo de Carlos Martel, castellanización de Carlos Martillo, porque, de acuerdo con la crónica de Saint-Denis, como el martillo quiebra y machaca el hierro, el acero y los demás metales, así quebró él y machacó a sus enemigos. De modo que fueron estos francos arriba de la pelota militar, como vimos en el episodio 22, quienes frenaron el avance musulmán en Poitiers en 732 e impidieron con ello la islamización de Europa. Todo esto para frustración de los devotos de Alá y de un megalómano que respondía al nombre de Adolf Hitler. La religión mahometana habría sido mucho más compatible con nosotros que el cristianismo. ¿Por qué tenía que ser el cristianismo con su mansedumbre y flacidez? Si Carlos Martel no hubiera obtenido la victoria en Poitiers, ya ven, el mundo había caído en manos de los judíos. ¡Qué cobarde era el cristianismo! Entonces, con toda probabilidad, nos habríamos convertido en el mahometismo, ese culto que glorifica el heroísmo y que abre el séptimo cielo solo al valiente guerrero. Entonces, las razas germánicas habrían conquistado el mundo. Solo el cristianismo se lo impidió. Antes de morir, Carlos Martel dividió el territorio entre sus dos hijos mayores, Carlomán y Pipino el Breve. Lo de breve era quizás un eufemismo honroso para describir su supuesto enanismo, pero más probablemente una mala traducción de el joven. Al poco andar, Carlomán se retiró a la vida monástica, viajó a Roma, fue tonsurado por el Papa, construyó un monasterio y a continuación viajó a la abadía de Monte Cassino, donde pasó el resto de sus días orando. Pino, aún mayordomo del palacio en el papel, decidió ir a por el trono formal. Envió cartas al Papa Zacarías en las que preguntaba si el título de rey pertenecía a quien había ejercido el poder o a quien lucía linaje real. El Papa respondió que quien ejerciera el poder debería gozar también del título. Y fue así que, en 751, Childerico III, el último rey merovingio, fue destronado por Zacarías y tonsurado. Sin su cabello largo, quedaba despojado de todas las prerrogativas reales. Por eso los merovingios eran a veces apodados reges criniti, o reyes de larga cabellera. Fue confinado a un monasterio benedictino y su hijo fue enviado a otro monasterio.
El primer acto relevante de Pipino, provisto de su nuevo estatus de rey, fue montar la guerra contra los lombardos, que le venían mascando terreno al ducado de Roma. Tras una reunión con el Papa, Pipino obligó al rey lombardo a devolver las propiedades incautadas a la iglesia. Mediante la llamada donación de Pipino, se establecieron los Estados Pontificios, inicio oficial del reinado territorial del papado. La curia iba luego a justificar esas posesiones con un edicto de Constantino del año 315, que transfería la autoridad sobre el Imperio Romano de Occidente al Papa. Mediaba, eso sí, el pequeñísimo detalle de que se trataba de un documento apócrifo, cosa que se terminó de aclarar recién en el siglo XV. Con todos los estados pontificios, perduraron como una cuña en Italia hasta bien entrado el siglo XIX. Un poco más al este, el emperador bizantino Constantino V advirtió que mejor sería establecer buenas relaciones con este poder emergente y, en 757, envió a Pipino una serie de regalos, entre ellos un órgano de tubos, cuyas implicancias aún se dejan oír. Como veremos pronto. Tras su muerte en 768, Pipino legó el reino a sus hijos, uno llamado Carlomán, al igual que su hermano Orante, y otro Carlos. Carlomán murió solo 3 años después, y Carlos asumió como único rey de los francos. Con el poder para él solito, se lanzó con todo a la expansión del rancho. Durante los siguientes 35 años, buena parte de Europa occidental cayó bajo su mando. Por eso pasó a la historia como Carlomagno. Continuó la política de Pipino de protección del papado y extirpó los siempre amenazantes lombardos del poder en el norte de Italia. En Sajonia, la conquista tomó 33 años. Fueron 18 campañas, en su mayoría en lo que hoy es el norte de Alemania, hasta que finalmente Sajonia fue incorporada al reino franco y sus habitantes convertidos por fuerza de espada del paganismo germánico al cristianismo. En Verdun, Carlomagno ordenó la muerte de 4.500 sajones sin ánimo de seguir la fe de Cristo. Destruyó el Irminsul, un objeto sagrado del paganismo sajón con forma de pilar, y edificó en su lugar una iglesia. Carlomagno se abalanzó también contra los musulmanes de la península ibérica. De acuerdo con el Codex Calixtinus, escrito por un clérigo francés hacia la primera mitad del siglo XII, el apóstol Santiago se le apareció en sueños. Lo animó a liberar su tumba del yugo islámico y se tomó el tiempo de señalar la ruta. Un camino de estrellas. Sí, bueno, usted sabe. Lo que sí está bien documentado es que tuvo que batirse en retirada y, consecuencia de la hostilidad de los vascones, perdió a toda su retaguardia. Roldán, su comandante, encontró la muerte en el desfiladero de Roncesvalles. Esa batalla es relatada en El Cantar de Roldán, compuesta al menos 2 siglos y medio después, la obra de literatura francesa más antigua que se conserva. También se cuenta en Orlando Furioso, una de las piezas más célebres de la literatura italiana. Las adaptaciones se cuentan por cientos, incluyendo la ópera más famosa de Haydn y 2 óperas de Vivaldi. Carlomagno no liberó de musulmanes la península ibérica que alojaba esa tumba, pero al menos durante su reinado fue que ésta se encontró, de acuerdo con la tradición al menos. Un ermitaño llamado Pelayo descubrió en la actual Galicia restos mortales que fueron atribuidos al apóstol Santiago y a 2 de sus discípulos. Con Jerusalén en el poder del califato, este premio de consuelo se volvió una popular peregrinación. El mismo Codex Calixtinus operó como una suerte de guía de ruta para los peregrinos. Proveía información tan imprescindible como la que sigue. Los navarros también hacen uso de los animales para fornicaciones incestuosas.
Se dice que los navarros fijan un candado detrás de su mula o caballo, de modo que nadie más que él tenga acceso a estos. Harún al-Rashid, califa desde 786, comprendió que le convenía hacer buenas migas con este nieto del matamoros de Poitiers, con quien compartía el interés por debilitar al emir de Córdoba. Recordará del episodio 23 que él representaba a los omeyas, rebelados del califato abasí con sede en Bagdad. Entablaron diálogo amistoso acerca del acceso a los cristianos a Tierra Santa y celebraron un opíparo intercambio de regalos. Carlomagno envió a Bagdad caballos españoles, coloridos mantos frisones y perros de caza. El califa, a su turno, despachó sedas, candelabros de bronce, perfume, bálsamo, piezas de ajedrez de marfil, una tienda colosal, un reloj de agua y, porque nunca se sabe cuándo se tiene la urgencia de uno, un elefante asiático. El reloj era un prodigio del ingenio islámico. A lo largo de 12 horas, 12 bolitas de bronce caían en una jofaina e indicaban el momento con su sonido. En el mismo lapso, 12 jinetes emergían por 12 ventanas y con el impulso cerraban el número adecuado de ellas. Atónitos, algunos francos acusaron de que estos movimientos sin mano humana solo podían explicarse mediante la magia. El paquidermo, que respondía al nombre de Abul Abbas, se dejó sentir en el presupuesto alimentario del palacio varias décadas. Su muerte le llegó recién cuando Carlomagno las emprendió contra Godofredo de Dinamarca, que saqueaba Frisia con su flota. Abul Abbas estiró la pata poco después de cruzar el río Rin. Por su presencia en esta campaña, algunos historiadores aventuran que la bestia operaba como elefante de guerra. En Bizancio también había ánimos chupamedias y arreglaron para que Rotruda, una de las hijas de Carlomagno, se casara con Constantino VI, emperador desde los 9 años. Joven para semejante responsabilidad, qué duda cabe, pero eran otros tiempos. La nena tenía 6 al momento del acuerdo. Los bizantinos incluso enviaron a un monje erudito para instruirla. Si bien ella venía siendo educada por Alcuino de York, el tipo más sabiondo que uno podía encontrar en Europa en la época, la tarea del bizantino era capacitarla en el idioma y las costumbres griegas. Pero el acuerdo nupcial no prosperó. Irene, madre de Constantino y quien en verdad cortaba el queque en Constantinopla, echó pie atrás y ensució la relación con los francos. Aguada esa fiesta, Rotruda nunca se casó. Carlomagno mantuvo a sus hijas en casa y les negó el permiso para que contrajeran matrimonios sacramentales, quizás para evitar ramas familiares que desafiaran la línea principal. Ahora, esto no quiere decir que a las muchachas les faltara acción. Papi abrazaba sus relaciones extramatrimoniales, recompensó a los tipos que se entrometían en esas sábanas y atesoró a los nietos ilegítimos que engendraron. No es una exageración afirmar que de haber prosperado el matrimonio de Rotruda y Constantino VI, la historia universal hubiese sido diferente. Sucede que Irene conspiró contra su propio retoño. Los conjuradores le sacaron los ojos y Constantino murió poco después a causa de las heridas. Irene se proclamó a sí misma soberana y su condición de mujer redibujó el destino de Europa, como veremos a continuación. 2 años después de la asunción de Irene, unos romanos malacatosos asaltaron al Papa, León III, e intentaron sacarle los ojos y arrancarle la lengua. Eran parientes del predecesor, fallecido hacía poco, que por algún motivo pretendían inhabilitar a León para el cargo. El pontífice escapó del ataque con lengua y ojos intactos y buscó ayuda en Carlomagno, el incansable protector del papado. Asesorado por Alcuino de York, Carlomagno viajó a Roma y celebró un sínodo. León, con el objetivo de apuntalar su deteriorado estatus, se mandó un mansplaining de envergadura geopolítica. Argumentó que, en vista del obvio despropósito que suponía una mujer ocupando el trono de Constantinopla, el puesto de emperador de la cristiandad estaba vacante. En la misa de Navidad del 800, aprovechó la presencia de Carlomagno en la ciudad eterna
y lo coronó como emperador romano, pitazo inicial de la dinastía carolingia. En opinión de algunos historiadores, este hito marca también el comienzo del Sacro Imperio Romano Germánico, un engendro territorial que iba a perdurar hasta que Napoleón le puso la pata encima en Austerlitz en 1805. Avala esta postura el hecho de que Carlomagno adoptó la fórmula Renovatio Imperii Romanorum, renovación del Imperio Romano. Pero otra corriente sostiene que el Sacro Imperio Romano Germánico comienza con la coronación de Otón en 962. Solamente porque hoy ando de buena le concedo libertad de acción para escoger bando. Los bizantinos se seguían llamando romanos a sí mismos y no estaban nada de contentos con esta denominación. Tampoco les parecía que se refirieran a su parcelita como el imperio de los griegos, pero en lo que sí concordaban con el Papa y con Carlomagno es que esa señora no era el mejor nombre para la corona. Irene enfrentó su propia revuelta doméstica, acabó exiliada a la isla de Lesbos y fue obligada a financiar su manutención allí hilando lana. El Imperio Franco gozaba de una envergadura de esas que Europa no veía desde el siglo V. La capital era Aquisgrán, pero la corte itineraba con Carlomagno a lo largo del imperio. Clérigos y obispos hacían las veces de funcionarios públicos, oficiaban de jueces, recaudaban impuestos, operaban como embajadores, colaboraban en las labores legislativas o ejercían roles militares. Un pequeño renacimiento en que la alfabetización recuperó parte del terreno descarriado desde la caída de Roma y en que artes y ciencias prosperaron como no se había visto en largo rato. Una manifestación que subsiste es la del órgano. Inspirado por el regalo que recibió su padre del califa, Carlomagno comisionó uno de estos instrumentos para su capilla en Aquisgrán, y con ello comenzó el rol consular del aparato en la música sacra occidental. Y no sacra, a veces. Con todo, era un imperio bastante más rural y menos sofisticado cultural y económicamente que su antecesor con sede en Roma. Ilustra aquello que Carlomagno fundó un cuerpo de élite de funcionarios públicos comisionados con controlar la población de lobos, los llamados lupari. El empleo se prolongó por siglos. En 1787 fue disuelto por los revolucionarios, pero Napoleón lo restableció 12 años después. Tras modificaciones adicionales en 1971, aún hoy regula la población de toda suerte de alimañas y vida silvestre en Francia. En el papel, quienes ejercen esos puestos aún están obligados a mantener al menos 4 perros capaces de cazar jabalíes o zorros. Otra reforma duradera fue la implantación de un nuevo sistema monetario basado en la libra carolingia. Eran 408 gramos de plata, bastante más que los 329 gramos de la libra romana, y otorgaba poder adquisitivo para algo así como 15 vacas. La libra carolingia se dividía en 20 solidus. Cada solidus se subdividía a su vez en 12 denarii. Como consecuencia del elevado peso específico del Imperio Franco en ese momento, el esquema rebalsó a países vecinos y originó la libra esterlina, la moneda más antigua aún en uso. Ese origen latino explica que hoy el símbolo de la British Pound sea una L y no una P. Selling England by the pound. Lo de pound, a su vez, por el latín libra pondo, libra de peso. En la Inglaterra sajona, los solidus devinieron en shillings, y es porque los peniques emulaban a los denarii que hasta la decimalización de 1971 los peniques, o pennies, se abreviaban con la letra D y no con P. En 813, cuando el gran mariscal de campo de los francos contaba ya con 66 años, coronó emperador a su único hijo vivo, Luis I el Piadoso. Carlomagno murió meses después a causa de una pleuresía. Es posible que el culpable haya sido, de entre todos los posibles sospechosos, un mantel.
Se dice que poseía uno de asbesto y que maravillaba a sus invitados arrojándolo al fuego para limpiarlo. La pleuresía, hoy sabemos, es uno de los efectos de la exposición al asbesto. En cualquier caso, el testimonio genético estaba ya bien entregado. La línea real de Carlomagno continuó hasta el Kaiser Guillermo II, último monarca alemán, fallecido en 1941. An das deutsche Volk. Seit der Reichsgründung ist es durch 43 Se fue así uno de los peces gordos de la historia humana. Ha sido llamado el padre de Europa porque unió la mayor parte de Occidente por primera vez desde el Imperio Romano y encima de eso incorporó áreas del continente que nunca habían estado bajo dominio franco o romano. Los ilustradores de naipes del siglo XVI lo honraron en su baraja y asignaron el rey de corazones a Carlomagno. Este dibujo es a veces llamado el rey suicida, porque parece estar clavándose una espada en la cabeza. Solía ser un hacha, pero tras siglos de malas copias, devino en la extraña imagen que hoy nos acompaña en nuestras noches de póker. Y si lo suyo es un homenaje de corte más sonoro, puede oír el disco de metal sinfónico que Christopher Lee, Saruman en El Señor de los Anillos y espía de la Segunda Guerra Mundial, lanzó en 2010 y con el que ganó el premio Spirit of Metal. Charlemagne by the Sword and the Cross. El bueno de Carlitos fue además canonizado, pero el de la iniciativa fue un antipapa, Pascual III, así que no lo verá en su santoral favorito. A rey muerto, rey puesto, el piadoso devino en Luis I, el primero de la larga cadena de Luises que remata con Luis XIX, pasando por el Rey Sol, el guillotinado por los revolucionarios y todos los otros. Luis debutó desterrando de la corte a sus medias hermanas y sobrinas, tan solteras como siempre, para que se afincaran en los conventos que les había legado su padre. De esa manera evitaba que surgieran cuñados con ambiciones desmedidas. A dos primos de su padre los tonsuró como en los peores tiempos merovingios y los envió al exilio monástico, aun cuando uno de ellos le había sido fiel. Con el tiempo, Luis desmembró el imperio entre sus tres hijos, Lotario I, Luis el Germánico y Carlos el Calvo, arreglo que quedó consagrado en el Tratado de Verdún de 843. Carlos el Calvo, a su vez, legó su parte, que incluía París nada menos, a Luis II el Tartamudo, quien a su vez la heredó a Luis III, quien no la pudo heredar a hijo alguno porque murió muy joven para procrearlos. Un día perseguía a caballo a una joven que le subía la bilirrubina cuando la chica entró a refugiarse a su casa. Luis, todavía arriba de la montura, se mandó un chancacazo de antología con el dintel de la puerta y se fracturó mortalmente el cráneo. En paralelo a la degradación del Imperio Franco, toda suerte de amenazas acechaba las fronteras. Los vikingos iniciaron su estela de ataques desde el norte hasta que negociaron un arreglo territorial con Carlos III el Simple, primo de Carlos el Gordo, por si gusta refocilarse en las usanzas denominativas francas. Por el este, los magiares provocaban múltiples dolores de cabeza hasta que fueron derrotados en Lechfeld en 955. Y más encima, los musulmanes, ahora fragmentados en varias unidades políticas, acosaban Italia, Sicilia y el sur de la actual Francia. Aunque la sombra más inclemente navegaba desde el norte y arrastraban sus barcos por tierra cuando fuera necesario. Para eso y más, acaricie sus orejas con el episodio 5. Pero solo si tiene estómago para esos horrores. Después, no me diga que no le avisé. Historia Freak es escrito y narrado por Joaquín Barañao. Producción, Jorge Vilches. Postproducción, Daniel Cifuentes.